¡Uy! No sé por qué hice eso. Hola, gente bonita de mi clase. Mi nombre es Luis, estudiante de segundo semestre de la Escuela de Arquitectura, Escuela de Arquitectura, Universidad Autónoma de Coahuila, y el día de hoy voy a hablarles sobre un problema medioambiental que está afectando a todo el mundo, en verdad. Hablamos de... Pausa dramática. La introducción de especies exóticas. Aquí pondré un título o algo con unas letras todas chafas. De acuerdo, comencemos con el tema. Ok, para tratar este tema no podemos iniciar por simplemente explicar lo que es la introducción de especies extranjeras, debido a que es algo bastante simple y puedes inferirlo únicamente sabiendo que es introducir una especie extranjera. Primero que nada debemos entender el funcionamiento del mundo. En realidad, antes de que siquiera el ser humano tratara de dividir el mundo en sus fronteras sociopolíticas y sociopolíticas con sus conceptos económicos y todo eso, en realidad el mundo ya tenía una línea divisoria imaginaria fijada en base al distinto tipo de animales y plantas, además de climas, que se encontraban en una región específica. A esto llamamos un ecosistema. Bueno, la introducción de especies exóticas se da por distintas maneras. Bueno, primero que nada explicamos lo que es la introducción de una especie exótica, para aquel que no sea capaz de comprenderlo. Si es que... No, sí, hay que explicarlo. Bueno, la introducción de una especie exótica, como ya mencioné, es la introducción de una especie en una región específica la cual no forma parte inicialmente de su ecosistema. Esto se da por distintas razones. Primero que nada, en los principios se hacía por cuestiones como ganadería, pesca y todo como ganadería, pesca, cuestiones con más sentido, por así decirlo. Por ejemplo, cuando llegaron los colonizadores a América, traían consigo especies exóticas, las cuales reprodujeron aquí y fueron utilizadas aquí. Así fueron ejemplos como las vacas, las cabras y los cerdos. Y esas especies fueron utilizadas para la ganadería, la agricultura y otros tipos de, por así decirlo, comercios. Sus actividades, como estaban acostumbrados a usarlos, los utilizaban aquí también. Pero eso tuvo grandes consecuencias. Las vacas y las cabras pastaron los suelos y erosionaron las tierras. Eso sí está feo. Y así es. Y es un ejemplo básico de cómo una especie extranjera puede alterar en sí el orden de un ecosistema, porque esas especies extranjeras, además de ocasionar cambios en el suelo, también lo que provoca en ciertos casos es el exterminio por completo de una especie endémica de la región. Es algo más o menos así. Oh, soy una especie endémica de mi región. Vivo feliz, tranquilo. Conozco los problemas a los que me impongo viviendo aquí. Soy una especie extranjera. Al ser traído aquí por una serie de personas de una manera artificial, no tengo ningún depredador en este lugar. Soy libre de hacer lo que plazca. Oh, que veo. Una especie de esta región. Se extinguió. ¿Qué pudimos entender de lo que vimos anteriormente? Exacto. Tú, persona que estás respondiendo a las preguntas retóricas que estoy haciendo. Las especies introducidas de una manera artificial dentro de un ecosistema, que un ecosistema es un ambiente completamente frágil cuando se trata de estas cosas, no tiene un depredador específico al cual enfrentarse, por lo tanto es libre de hacer cualquier cosa que se le plazca con los animales que están ahí. Se adaptan, cuando la especie se adapta y sobrevive dentro de un ecosistema, se estará alimentando de ciertas plantas o animales que habitan ahí. Y se está acompañado de otros especímenes de carácter masculino o femenino, dependiendo de cuál se introducción inicialmente.
podrá reproducirse y su descendencia continuará alimentándose y cada vez serán más y 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 más. Y sin un depredador específico esto continuará hasta que las especies de plantas o animales las cuales se alimentaban terminarían extinguiéndose. Esto puede ocurrir de distintas maneras. Como ya expliqué, puede ser la pescadería, bueno, la pescadería debido a que introducen especies extranjeras dentro de mares, que no sé a quién se le ocurrió eso. La ganadería, como ya dije, preparaban los suelos, pastaban y todo eso, se las comían, como fue con los colonizadores. El acuarismo, que es la cría de especies exóticas o de distintos peces dentro de un acuario. Bueno, estos son casos en los cuales no debería de ocurrir una introducción de una especie exótica en un ecosistema frágil. Pero llegan a haber ciertos casos donde la liberación de estos, como ya vemos a continuación, como con las mascotas, llega a ocasionar que las especies sigan su curso y se coman lo que se les antoje. Y las mascotas, aunque no lo crean, la introducción de especies exóticas actualmente se da mayormente por medio de o accidentes o mascotas. Empezamos por los accidentes. Los accidentes se dan por medio de transportes acuáticos o de tierra. Así como al final de este video veremos un ejemplo de cómo es que un tipo de avispa entró a un ecosistema y con ello acaba con los polinizadores que se encuentran en dicha isla. Eso es básicamente lo que se llega a hacer por accidente. Una especie extraña infiltrada dentro de tu barco entra y cuando te transportas vas a un lugar completamente diferente. La especie sale y se va. Y tú ya no tienes control sobre eso. Nadie tiene control sobre eso. Bueno, y ahora las mascotas. Que de hecho es algo completamente normal en estos días ver cómo se comercializa con especies exóticas. Pero hay casos en los cuales no solamente una especie exótica no solamente una especie rara o un animal desconocido es el cual causa todos estos estragos medioambientales. La introducción de una especie tan tierna, característica de todo el mundo del internet y que todos aman, así es, estamos hablando de los gatos, ha propiciado grandes catástrofes medioambientales en ciertos aspectos en lugares específicos del planeta. Su reproducción descontrolada, perdón, no sé dónde me quedé, esta cosa me sacó, se detuvo por completo, les hizo tener completamente libertad de vagar por ahí, reproduciéndose como les dio la gana, y sin estar en un ambiente en sí natural para ellos. Los gatos callejeros, al intentar encontrar una manera de alimentarse, terminaron acabando con un porcentaje considerable de un 13 u 8% de la población de ciertos mamíferos pequeños terrestres, de carácter terrestre, y una buena cantidad, alrededor de un 11%, de ciertas especies de aves. Estamos hablando de especies de mamíferos que ya no podemos encontrar debido a que los gatos callejeros se han encargado de su exterminio. Así es, estas pequeñas bestias peludas que ves aquí, tan lindas y adorables, han sido las responsables del exterminio total de ciertos tipos de especies. Perturbador, ¿verdad? Bueno, continuemos. Hasta ahora estamos hablando de únicamente especies de mamíferos. De acuerdo. Hasta ahora hemos estado hablando únicamente de la introducción de especies como mamíferos y peces dentro de un ecosistema. Pero hay algo que también afecta a los ecosistemas de una manera completamente importante dentro del desarrollo de los animales y las plantas que ahí se encuentran. Así es, estamos hablando de las especies de plantas. Así como en el video que veremos a continuación, un tipo de planta evitaba que crecieran en los suelos distintos tipos de plantas y árboles debido a que se enrollaban, debido a que en la naturaleza del árbol de zarzamora, que es el que vemos a continuación, se enrollaba alrededor de los distintos árboles
evitando que consiguieran luz de sol, preciada para los árboles. Es verdad. Que consiguieran luz de sol. Hay distintos casos. De manera ornamental se han estado trasladando distintas especies exóticas de plantas de oriente a occidente, de occidente a oriente, las cuales, por sus características, preparan el suelo de una manera que los convierte en un terreno difícil para distintas especies que ahí habitan. Tal es el caso de ciertas plantas aromáticas, como pueden ser Ay, se me fue el nombre, la lavanda, creo que era la lavanda. Pero bueno, sin más dilación, luego de haberles explicado completamente los distintos tipos de casos en los cuales se encuentra la introducción de una especie extranjera y los efectos y estragos que puede causar todo esto si se hace de manera indebida, porque hay casos en los cuales las especies extranjeras son introducidas a un ecosistema de una manera, por así decirlo, correcta. Pese a que no hay una manera correcta de hacerlo, hay quienes se han aventurado a encontrar soluciones en la introducción de una especie extranjera cuando se trata de manejo de plagas. De hecho, en el video que veremos a continuación, se encarga bastante bien de mencionar todo lo que acabo de mencionar. Se encarga perfectamente de explicar todo lo que acabo de mencionar de una manera completamente más entendible. Porque yo no soy bueno explicando. Hay ciertos casos donde personas han tratado de introducir especies extranjeras tratando de encontrar un manejo de plagas. Por ejemplo, introducir serpientes para eliminar a los ratones, y luego águilas para eliminar a las serpientes, luego una mangosta para eliminar a las águilas. No sé cuál es el depredador de un águila. ¿Te los imaginas cómo ser esto? Bueno, ya. Bueno, ya. Y así se van en un continuo ciclo en el cual no encuentran una manera de poder equilibrar el uso de los animales. Así que no hay que meterse con los ecosistemas, no hay una manera de vida de introducir una especie extranjera. Hay maneras naturales en las que llegan a pasar. Por ejemplo, el cambio climático está originando que muchas especies emigren de sus zonas hacia otras distintas, alterando los ecosistemas. Esa es una manera en sí natural, producto de algo artificial que hemos hecho. Así que tenemos que ver en eso, pero nosotros no con las especies, sino con el clima. Así que emigren indirectamente es nuestra culpa, pero de manera natural emigran. Sí. Bueno, sin más dilación, veamos el video. ¿Qué les parece? Todavía no me pongo, ¿verdad? No me congelé. Bueno, ya, ahora sí. Una sorpresiva llamada de mi amigo Huachimingo me hizo viajar de improviso al archipiélago Juan Fernández, lugar que conocí tiempo atrás en condición de náufrago. ¿Para qué me quiere Huachimingo? No tengo la más mínima idea. ¡Ey, cuidado que es frágil! ¡Ahora arriba! En el muelle me espera mi viejo amigo. ¡Juan Carlos! ¿Cómo estás, Huachimingo? ¡Bien! ¡Qué bueno que viniste! Y cuéntame, Huachimingo, ¿por qué me mandaste a buscar en esta ocasión? Lo que pasa, Juan Carlos, es que tenemos un grave problema en la isla. Fíjate Huachimingo me cuenta que, desde que el hombre puso un pie en estas islas, hace más de 400 años, su flora y fauna, única en el mundo, se ha visto seriamente amenazada por especies foráneas. A mi alrededor solo veo acantilados y roca pelada, pero no siempre fue así. Aunque no lo creas, antes aquí había un bosque. El hombre lo quemó para criar ganado. El ganado, los conejos y el viento erosionaron el suelo hasta dejarlo convertido en este peladero. Me parece increíble. El 60% de la isla tiene algún grado de erosión. Al principio fueron las cabras, que llegaron con los primeros colonos. Se reprodujeron velozmente y su voraz apetito arrasó con la cubierta vegetal. El hombre también hizo lo suyo, talando e incendiando bosques para transformarlos en tierras de cultivo y pastoreo. Tiempo después llegaron los conejos, que hoy son una verdadera y silenciosa plaga. Ellos viven en cuevas
que han deteriorado por completo el terreno. Además, se han comido hasta las piedras. Se comentan muchas cosas de ti, conejo. Dicen que somos los peores enemigos de la flora de Robinson Crusoe, que hemos contribuido a la pérdida de la capa vegetal y que somos responsables de que el suelo esté desnudo en muchas partes. ¡Ah, te odio, conejo! Después del conejo llegó el coatí, un animal de origen amazónico que se esconde en los bosques de la isla. No veo nada, Guachimingo. ¡Silencio! ¡Que escucho un coatí! Hey, amigos, ¿Qué? síganme. Cuéntanos, Coatí, ¿qué haces acá? A mí me trajeron para comerme los ratones, que también son plaga. Pero a mí me gustaron más los huevos y los polluelos de la fardela, una ave marina exclusiva de la isla. Entonces, en vez de ayudar, dejaste la escoba. Exactamente, tú lo has dicho. Pero el problema no se restringe solo a los animales. Para construir cercos, el hombre introdujo la zarzamora, un arbusto trepador dotado de poderosas espinas que crece vigorosamente a costa de otras especies. ¡Juan Carlos! La zarzamora es una de las especies introducidas que más daña nuestro ecosistema. Envuelve los árboles y plantas y los priva de luz, agua, espacio y nutrientes y los mata lentamente. Además, es refugio para ratones. Es verdad. Para colmo, en los últimos años arribó a las islas una carnívora de temer, la avispa chaqueta amarilla. Juan Carlos, la chaqueta amarilla es la plaga más reciente que ha ingresado aquí a Juan Fernández. Llegaron hace 2 años y llegaron en barco. ¿Y qué daño hacen, Guachimingo? Aparte de picar muy fuerte, se comen a los insectos que polinizan las flores. Son lo peor. Sin duda, la alerta de Guachimingo no es gratuita. La introducción de especies está acabando con un ecosistema único, reserva mundial de la biosfera. Para variar, la culpa es del hombre, de su ambición y de su ignorancia. Y ahora que conoces el problema a fondo, Bodoque, ¿crees que tengamos alguna solución? Yo opino, Guachimingo, que el Oye, problema Bodoque, es... ese que va allá no eres tú. ¿Ah? ¿Y ese? ¡Ah! ¿Y ese de allá? ¿Y ese? ¡Ah! ¡Bodoque! ¿Qué? ¡Introdujiste una nueva especie a la isla! ¡Los bodoques! Con permiso, Guachimingo.